pudiendo estar en cualquier lado, mira a la persona que tienes al lado y dile: Dios te trajo hoy acá. Y ya casi estoy por terminar una serie que a mí me ha impactado muchísimo, que a mí me ha bendecido y me ha cuestionado la idea de esto. Y cuando Dios hablaba a mi vida, me ha cuestionado mucho la manera en que yo me acerco a orar, en la manera en que tú y yo hablamos con Dios. Todos hemos acá, o la gran mayoría, crecido en una iglesia cristiana. ¿Cuántos de los que están acá tienen la oportunidad de decir: mi papá y mi mamá fueron cristianos? Yo digo, tengo esa oportunidad. Entonces nosotros crecimos, y los que estamos acá, algunos pueden decir: bueno, yo llevo en una iglesia, ¿cuántos años podemos llevar? El más pequeño que pueda llevar acá, digamos que 1 año. Alguien lleva aquí 1 año de cristianismo, y si no, ya todos somos viejos espiritualmente. Dios nos ha venido enseñando muchas cosas, y en el caminar, muchas de esas cosas que nos han enseñado, nos damos cuenta de que no era la manera que debíamos hacerlo desde un comienzo. Y en toda esta historia hemos visto que los discípulos de Jesús vieron esto. Los discípulos de Jesús, para hacer un recorderis rápidamente, los discípulos de Jesús, al ver a Jesús orar, ellos decían: como Él ora, yo no oro. Hay algo diferente de la manera en que Él ora. No sé, digo yo, los discípulos pudieron haber dicho: es una manera más apasionada, más vehemente, con más fuerza. Es algo íntimo, especial. Y la manera en que ellos oraban es muy normal, diría yo. Entonces ellos se cuestionaron. Y Jesús, como bien sabemos, les empezó a responder. Y llegamos a el domingo, hace algunos días atrás, no me acuerdo qué domingo fue, estuvimos hablando de danos hoy nuestro pan de cada día. Y Dios nos explicó y nos daba unas cosas de lo que significa darnos el pan de cada día. Así que abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. Vamos a leer el siguiente verso que Dios nos va a hablar, y ya solo nos queda uno más. Yo sé que esta serie ha sido un poco larga, un poco extensa, pero ha sido de bendición. Lo tenemos, Mateo capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras ¿qué? Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, hoy te pido, eterno Rey, que no sea yo hablando, Dios mío, no sea mi inteligencia, Dios mío, mi fluidez verbal, Dios, que sea tu espíritu hablando a nuestro espíritu, Jesús. Quita todas las distracciones que el enemigo pueda traer, y permítenos hoy tener esa palabra viva que llegue a nuestros corazones y dé fruto para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amada familia, llegamos a el tema del día de hoy. Los discípulos le estaban preguntando cómo orar, y ellos esperaban una fórmula, haga esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como nos enseñaron a nosotros, y ya. Y Jesús les empieza a desglosar muchas cosas de acuerdo a lo que vemos que Jesús interactuaba con su Padre. Y nos topamos con esta parte: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahora, una necesidad que todo el ser humano tiene es la necesidad de ser ¿qué? Perdonado. Mira a la persona que tienes al lado y dile: tú tienes una necesidad de ser perdonado. Las personas que están en la calle, las personas que están en tu trabajo, las personas que están en tu casa, las personas con las que tú habitualmente compartes, todas ellas necesitan ¿qué? Ser perdonadas. El perdón es una necesidad universal. Y muchos llegan a este punto y pueden decir: pero yo necesito ser perdonado ¿de qué? Cuando hablas tú con las personas, cuando tú hablas con las personas que han crecido en la
en la iglesia o que tienen conocimiento, pues son personas que intentan vivir una vida de acuerdo a los estatutos de Dios. Amén. Y si no es así, al final pasamos y oramos. Pero si tú eres hijo de Dios y si tú crees en tu corazón que Jesucristo es tu Señor, tú estás intentando vivir una vida ¿qué? Buena, acorde a la palabra de Dios. Yo aquí creo que no hay personas que por voluntad propia o por deseo propio quieran hacer el mal. Aunque a veces tenemos como el desliz, porque a veces queremos hacer cosas que sabemos que no tenemos que hacer y sin embargo, ¿qué hacemos? Como humanos, nos sentamos a pensar y a planear cómo hacerla. Nos sentamos a planear el pecado. Y desafortunadamente tú y yo vamos a vivir en esta vida hasta que Dios nos lleve con ese peso. Por eso Pablo decía, no sé si ustedes han escuchado este famoso verso: yo queriendo hacer lo bueno, no lo hago, hago lo contrario. Yo sé que tú todas las mañanas, porque lo puedo ver en las caritas hermosas de todos ustedes, todas las mañanas apenas ustedes abren los ojos dicen: yo hoy voy a orar y voy a leer la Biblia y voy a tener un tiempo de adoración. ¿No es cierto? Y después dicen: lo voy a hacer, pero en 5 minuticos. Voy a poner en mi reloj a que suene en otros 5 minuticos. Y vuelve y suena el reloj y dice: ahora sí. Pero en otros 5 minuticos. Y así la vida se va pasando con tu querer hacer cosas buenas y no las haces. Y la palabra de Dios es muy específica. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos de la gracia de Dios. Suena feo decirlo, pero tú has pecado, yo he pecado, y lo peor de la situación es que lo vamos a continuar haciendo. Así que el perdón es algo que tú y yo necesitamos. No es algo que ya pasó de moda, porque en muchas iglesias predican cosas por moda, entonces ya tú eres lo mejor, de lo super ultra mega re chévere, como cuando estaba esa película de Will Smith y que los reúnen a lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque tú eres hijo de Dios Todopoderoso, y se nos olvida que tenemos un lastre que se llama naturaleza pecaminosa. Todos nosotros decimos: yo soy nueva criatura, amén, pero estamos en un cuerpo ¿de qué? De carne, y nuestra carne nos va a hacer querer hacer cosas que no debemos hacer. Y es por eso que Jesús entendía este principio con sus discípulos. Sus discípulos, ustedes pueden ver en la historia, mientras Jesús caminaba con sus discípulos, llegaron a decir cosas que no debían decir, mostrar sentimientos que no deberían mostrar sentimientos. Hubo una historia donde los discípulos estaban caminando con Jesús, y algo pasó en una aldea, y entonces los discípulos, entendiendo quién es su Padre, que es Dios Todopoderoso, que es santo, que es eterno, miran a Jesús y le dicen: maestro, ¿cómo es posible que estas personas nos hagan esto? ¿Quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los acabe a todos estos inicuos, incircuncisos, estos desgraciados porque no tienen la gracia de Dios? Los acabamos. Y los discípulos echándose como que gloria, porque tienen toda la razón. Dios en algún momento va a tener que hacer justicia en eso. Pero Jesús los mira y los dice: tú no has entendido a qué vine acá. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino ¿a qué? A servir. Y empezó a ver cosas en sus discípulos que en momentos determinados salía, como nos pasa a ti y nos pasa a mí. Nosotros decimos en mi familia que se nos sale el apellido cuando hacemos algo y nos exasperamos, nos ponemos un poco bravos, y entonces se nos sale el apellido, porque hay cosas que sí tienen que hacerte sentir eso. La palabra de Dios dice: airaos, pero tú y yo no podemos airarnos sin pecar, porque nos airamos y nuestra mente empieza a insultar a esa persona mentalmente, a denigrar a esa persona mentalmente, a desearle a esa persona muchas cosas, porque tú y yo no podemos separar la ira del pecado. Entonces Jesús vio una necesidad de que todos necesitan ser ¿qué? Perdonados. Ahora, el punto
es que a todos nos gusta el embudo. ¿Cuál es el embudo? A mí me pueden hacer, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo necesito aquello, pero la parte que yo entrego, esa parte es más complicada, porque a mí no me gusta soltar, a mí no me gusta dar esto, a mí no me gusta dar tanto porque se aprovechan de mí, porque Dios no me ha dicho, porque esto. Entonces, eso pasa en todas las esferas de la vida. En los matrimonios vemos la pareja, y en la pareja, así uno quiera o no quiera, siempre en la pareja está el que más da y el que menos da, el que más se esfuerza y el que menos se esfuerza. ¿Y quieres saber algo? Te aseguro que estás pensando que tú eres el que más da en la relación. Hay un estudio psicológico que hicieron sobre esto, y es donde las personas evaluaban cuánto hacen en un trabajo, en un proyecto colaborativo, y todas las personas, haciendo un promedio, todas las personas creen que están dando más del 100% en ese proyecto, porque solo te estás dando cuenta de lo que tú haces, no te das cuenta de lo que las demás personas hacen. Y muchas veces en la vida matrimonial, por decirlo así, para los que estén casados y para los que no están casados todavía, para que aprendan y que sepan que va a pasar eso, muchas veces uno va así como con algo en los ojos que no le deja ver todas las cosas que hace su cónyuge por la relación, y como no las ves, empiezas a decir: no las están haciendo, no las están haciendo, no las están haciendo, porque nadie ve lo que las demás personas hacen. Y entonces está ese embudo de que creen que ellos están haciendo todo. Y los discípulos, ustedes pueden ver que también tuvieron ese inconveniente, y muchas personas en la historia del pueblo de Israel empezaron a sentir cosas muy similares. Hay la historia de un profeta, después de que hace unas obras de parte de Dios, viene una señora y le dice: yo te voy a matar, y esta persona entra en crisis, el profeta entra en crisis y se va. Y cuando se va y ora a Dios, y Dios le dice: ¿qué haces acá? ¿Qué es lo que le dice el profeta? Lo que tú y yo le solemos decir: Señor, es que yo soy el único que lo he hecho, yo soy el único que lucho en esta casa, yo soy el único que lucho en esta iglesia, yo soy el único que lo hace. Y Jesús le recuerda, Dios le recuerda y dice: no, tú no eres el único. Yo tengo más que han guardado la palabra, que han guardado mi testimonio. No eres el único, no te victimices, le dice Dios. Y tú y yo estamos envueltos en esa cultura, en la cultura del victimizarnos, en la cultura de que yo soy el que tengo la razón y tú estás equivocada la mayoría del tiempo. O si no, estamos en la cultura de ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Para los que tal vez dicen: uy, no, soy muy santo, no entiendo qué es eso. Tú vas manejando y te cierra alguien te cortó el camino. Inmediatamente, ¿qué pasa en ti? El deseo de ¿qué? De acelerar, ir por el lado y cerrarlo más fuerte, porque ojo por ojo y diente por diente. Y hay familias, hay matrimonios que viven en esa circunstancia. Tú me hiciste eso. Tú gastaste todo esto, pues yo también voy a gastar. Tú hiciste esto, pues tú llegaste tarde, pues yo también voy a llegar tarde. Porque estamos en esa rivalidad de lo que tú me haces, yo te lo voy a hacer el doble para que te duela más. Esa es la cultura que todos vivimos, el mundo entero vive en esa cultura. Muy pocos de nosotros hacemos lo que Jesús decía: cuando te peguen una cachetada en una mejilla, ¿qué haces? Ninguno de nosotros pone la otra mejilla. ¿Alguien alguna vez aquí lo han robado? En mi país, es un país, no sé si todavía sigue siendo muy peligroso o no. El caso fue que cuando yo estaba allá, me robaron. Un día iba caminando en la calle y llegaron 2 asaltantes y me robaron. Y si yo hubiese aplicado la Biblia, yo los hubiese llamado para decirle: venga, tomen mi billetera. Solo se llevaron el reloj y la cadena, solo se llevaron mi celular, tomen mi billetera. Eso es lo que la Biblia nos hubiese dicho, y nosotros lo tomamos como cosas ridículas, porque en la realidad
Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú no lo haces así. En la realidad tú quieres, diga conmigo, venganza. Y entonces queremos esa venganza y tenemos una vendetta ahí con todos los que nos han hecho males. Pero dice la palabra del Señor, mira, acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 32 y mira lo que dice la palabra del Señor. Para que veas que no soy yo. Efesios capítulo 4, el verso 32 dice así. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tú y yo debemos ser más bien ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como también te perdonó a ti y me perdonó a mí. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te perdonó Jesús? Y no pensemos inmediatamente en, es que Él murió. Obviamente Él murió, pero hoy yo quiero analizar 4 características que vemos en el perdón de Jesús que tú y yo tenemos que tener. ¿Están listos para las 4 características? La primera característica, acompáñame a Lucas. Este libro es mucho más fácil. Mateo, Marcos, Lucas, el tercero. Lucas capítulo 15. Vamos a leer el verso 20 al 24. Es una historia muy conocida. Todos sabemos que es la historia del hijo pródigo, del hijo gastador. Y en los que no están muy familiares con esta historia, pues resulta que una vez había una familia y habían 2 hijos. Y uno de los hijos le dijo, ven, yo quiero ya mi independencia. Yo quiero ya hacer mis cosas. Yo no quiero que me digan lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Entonces fue y le dijo al padre, ven, papá, por favor, dame la parte de mi herencia. Ahí es donde todos los hijos tenemos que decir amén. Danos la parte de nuestra herencia. Y entonces el papá la entregó y se la dio a los 2 hijos. Y dice que el hijo, uno de estos hijos, cogió toda esta plata y dijo, y me la hice, ahora ya nadie me va a poder decir nada, no me voy a tener que levantar para ir al colegio ni para la universidad, ya tengo toda la plata del mundo para hacer lo que yo quiera. Y fue y se la gastó. Hasta tal punto de que ya no tenía ni para echarle gasolina al carro. Como algunas veces y ya no tenemos ni $10 para echarle la gasolina. Y entonces dijo, yo me acuerdo cuando estaba en la casa de mi papá, no me faltaba nada. Estaba allí disfrutando de la compañía de mi papá. Entonces voy a volver y me voy a humillar. Y voy a ser uno de sus empleados, lo más bajo. Eso es lo que está pasando en la historia. Y llegamos a este verso. Lucas capítulo 15, verso 20. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, verso 22, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo vendría este muchacho, no? Verso 23, y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la característica número 1 que podemos ver en este pasaje de el perdón genuino que nos entregó Dios? Mira a la persona que tienes al lado con cara de suspenso y dile, el perdón es inmediato.
Cuando yo leo esto, veo que el padre no dijo, tiene que pasar un periodo de prueba. Tiene que mostrarme que aprendió la lección. Porque si no, este bendito se va a volver a ir a gastarse mi platica. Yo le voy a dar 6 meses de prueba a ver qué pasa. Y después de los 6 meses de prueba, entonces le voy a poner el anillo, le voy a dar la ropa, le voy a hacer fiesta, pero hasta que me pruebe que va a cambiar. Mi amada familia, tú y yo estamos acostumbrados a dar perdón, pero con una condición y después de un tiempo. Y decimos, ahorita no me pidas que te perdone, dame tiempo, que necesito sanar mi herida. Lo que tú me hiciste fue muy fuerte. Dame tiempo, que en este momento no sé cómo te respondo. Y así les dicen a las personas. Yo cuando yo me escuchaba y yo le decía, es lo mismo que tú y yo le decimos. Un amigo tiene una embarrada contigo y te hace algo que te perjudica. Y después se acerca a ti, venga loco, perdón, no fue mi intención tirarlo ahí debajo del bus para que el jefe lo regañara. No fue mi intención hacer eso. Y uno está tan dolido que después hablamos. En los matrimonios pelean porque alguno de los dos tiene algo que hizo mal. Y digamos que tiene la madurez para reconocer que la embarró. Y se va el autor intelectual del problema y le dice a su esposo o a su esposa, ven amor, perdóname, no quiero pelear más. ¿Qué le dice el esposo a la esposa? Déjame pensarlo. Déjame aclaro mi mente. Y se van. Es más, hay personas, hay núcleos familiares donde literalmente salen y se van. Es por eso que la palabra de Dios dice, no dejes caer el sol sobre tu enojo. Y por eso dice que cuando tú estás enojado, tú no tienes la libertad de poder ir ante el Padre y levantar tus manos y recibir de tu Padre, porque tú guardas en tu corazón ¿qué? Un enojo, una rabia, un dolor. Ahora, yo no estoy excusando el problema. Yo no estoy excusando que la persona lo haya cometido un error. Yo no lo estoy excusando. Pero el perdón que Dios te otorgó a ti y que me otorgó a mí, lo recibimos en el momento insofacto que tú y yo le decimos, Señor, perdona mis pecados y acéptame como tu hijo y teme en tu gloria y en tu gracia. En ese momento Dios te perdona. En ese momento Dios te dice, hijo mío, vuelve a casa. En ese momento Dios te dice, ven, vamos a empezar el periodo de restauración. La restauración es necesaria, y va a tomar tiempo. La restauración toma tiempo. Que tú vuelvas a confiar en la persona tal vez toma tiempo, pero el perdón debe ser inmediato. Tú no puedes precondicionar a la persona a mirar si realmente cambió, o te voy a esperar a ver qué pasa para después mirar si tú mereces ser perdonado o no mereces ser perdonado. En esta historia que leímos no sabemos qué más pasó. Lo único que dice es que llegó el hijo. En la Biblia ahí no dice que el hijo cambió, que tuvo un encuentro con Dios, que realmente se convirtió en un pastor y que le ayudó, y que cuando su papá estuvo viejito, él lo sostuvo. Ahí no se dice nada de eso. La historia termina en esa parte, en que el padre perdonó al hijo sin importar lo que había pasado. Muchas veces tú tienes que aprender, y va a doler, pero tú tienes que perdonar sin importar lo que haya pasado. El perdón es inmediato, así te duela, así no te guste, así no lo sientas muy de verdad. El perdón tiene que ser inmediato, porque es lo que Dios te dio a ti. Perdón inmediato. Miremos con el segundo principio para ver cómo nos va. Abramos nuestras Biblias en Mateo 18. Mateo 18, verso 21 y verso 22. Segunda característica que vemos en el perdón que Dios nos da y que tú y yo tenemos que repetir. Tenemos que hacer lo mismo. Dice la palabra del Señor, lo tenemos, Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo,
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuál es la segunda característica del perdón que Dios nos otorga? Y es que es constante, se repite. ¿Cuántos de los que estamos acá somos perfectos? Ninguno. ¿Cuántos de los que estamos acá cometemos cosas y hacemos cosas que no debemos hacer todos los días? Todos nosotros. Así que todos los días Dios, ¿qué? Te perdona. Yo no estoy diciendo que todos los días Dios te salva. Dios te salvó una vez y compró lo que tú hiciste y te perdonó, obviamente te perdonó, pero todos los días Él extiende su misericordia y te mira y te dice, respira para no destruirte. Y vuelve y dice, hijo mío, levántate, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Es por eso que nosotros cantábamos hoy esa canción, Amor sin condición. Es increíble porque la canción decía, tu amor me persigue. No hay nada que el amor de Dios no pueda cubrir. Dice la palabra, el amor cubrirá multitud de transgresiones, de pecados. Pero tú y yo estamos acostumbrados a llevar cuentas. ¿Cuántas veces mi esposo o mi esposa ha hecho el mismo error? Ya no merece el perdón. Siempre me dice que va a cambiar y no cambia. Ahora, no vamos a extrapolar ese principio, ¿no? O sea, una cosa es que tú cometas el mismo error y el mismo error y el mismo error y no quieras cambiar y no quieras hacer cosas de acción diferente, pero otra cosa es que tú estés limitando el perdón que sale de ti. ¿Tú te imaginas si Dios te dijera en esta mañana, ok, te quedan 5 oportunidades de mi perdón? Aprovéchalas bien, porque después de la quinta ya no hay perdón. Y viene ahí sí el lloro y el crujir de dientes. Viene el dolor, la frustración y la separación de Dios. Creo que nos comportaríamos un poco mejor si fuese de esa manera. Si nosotros viésemos esa verdad de que Dios es un Dios de amor y de compasión, pero también es un Dios de poder y de fuego consumidor. Y entonces nosotros nos aprovechamos como cristianos para nuestro lado de esta característica. Dios a mí me tiene que perdonar repetidas veces. Constantemente lo tiene que hacer. Pero yo no quiero perdonar a mi esposo o a mi esposa repetidas veces. Nuestro estándar para las demás personas es súper alto. ¿Usted sí se ha dado cuenta? Uno tiene su estándar y dice, esta persona tiene que ser así. Y si la embarra, se cayó de mi gracia, porque ya no cumplió con mi estándar. ¿Tú te imaginas de cuántos estándares tú te has bajado? Por tus actitudes y por la manera en que tú te comportas, porque hoy desafortunadamente te levantaste, decimos en Colombia, con el pie izquierdo y hablaste feo, gritaste, insultaste, hiciste cosas que lastimaron a demás personas. Y si las personas no dieran la gracia para perdonarte, muchas veces tú y yo tenemos que reconocer que lo que hizo esta persona nos dolió, pero de la misma manera que a Jesús le duele cada vez que tú pecas y aún así te llama hijo e hija de Dios, tú y yo debemos decirle, bueno, de la misma manera yo voy a perdonar a mi amado, a mi amada, a mis hijos, a mi compañero, a mi pastor. Hay iglesias que han sido destruidas porque la feligresía pone en un estándar muy alto a los pastores. Y el pastor tiene que ser perfecto. Y el pastor casi tiene que levitar. Y el día que el pastor hace algo como lo que la feligresía hace, ese día, entonces se nos cayó el pastor.
Y muchos hermanitos de las iglesias salen diciendo: es que yo eso no lo perdono, porque es que yo confié en ese Señor era el que me estaba alimentando espiritualmente. Yo puse mi vida espiritual en las manos de este individuo. Y yo dice: ¿qué locuras estás diciendo? El día que tú pongas tu vida espiritual en las manos de los pastores de esta iglesia, déjame decirte que hace rato no tienes vida espiritual. Tu vida espiritual depende no de que también yo esté o que también los pastores estén. Tu vida espiritual depende de Jesús y de tus ojos en Dios. Y si las personas que están acá, si el equipo de alabanza un día viene y la embarra muy feo, y todo el mundo se da cuenta, y hay un acabose, y hay un show de cosas que pasan en las iglesias, tú y yo como personas maduras decimos: vamos a perdonar y vamos a ayudar a restaurar. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pero tú y yo no debemos ser de esas personas que dicen: esta es la última vez que lo hago, esta es la última vez que te perdono, esta es la última vez que te aguanto estas cosas. Porque ¿cuántas cosas Dios nos aguanta a nosotros? Tú y yo debemos estar constantemente perdonando. Por eso Pedro muy hábil le dice: Señor, tengo que perdonar solo 7 veces, ¿verdad? O sea, voy a darle 7 chances a esta persona de que la embarre. Y Jesús le dice: no, tú tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Y no es que ahora tú cuentes cuántas veces son 70 veces 7 para saber si coordinan las cuentas o no. Es un principio de que tú y yo repetidamente estamos otorgándole perdón a las personas. Y diciéndole: mira, vamos para adelante, no importa cuántas veces tú me has lastimado, yo estoy allí si tú quieres cambiar. No es fácil. Y para esto Dios tiene que hacer un trabajo en tu corazón y en mi corazón, porque la mayoría de las personas no está acostumbrada a esto. La mayoría de las personas están acostumbradas a que la persona que tienes al lado se comprometa a un cambio real. Y cuando se compromete al cambio real y tú lo ves, entonces tú otorgas beneficios. Y hay ministerios que Dios utiliza este constante perdón. Yo he escuchado historias de las personas que trabajan, por ejemplo, con drogadictos. Son personas que han aprendido a amar a la persona, al individuo, por quien es y no por lo que hace, que es durísimo de hacer. Y es por eso que la persona, cuando cae una vez, cae otra vez, cae otra vez y cae otra vez. Siempre esas personas están allí ¿para qué? Para tenderle la mano y decirle: mira, vamos para allá, no te preocupes, vamos a salir de esta. Vamos, mira, no hay ningún inconveniente. Tú y yo tenemos que ser de esa manera. Las personas te pueden herir, pero tú y yo estamos allí para darle lo mismo que Jesús te dio a ti en primera instancia. Por eso ahí en Colosenses 3, verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Antes de que nosotros vayamos a juzgar a alguien, recuerda cómo Jesús te ha perdonado y no te ha juzgado como tú y yo lo merecemos. Porque cuando nosotros queremos siempre medir con la vara la que es, pero que no nos midan a nosotros con esa vara. Y nos ponemos de mal genio cuando la persona no cumple con mis estatutos y mis decretos y mi estándar. Pero yo no quiero dar la estatura para el estándar de la otra persona. Es delicado eso. Ahora, sigamos con el tercer principio. Ya vamos. ¿El primero cuál era? Inmediato, es instantáneo, punto para la pastora. El segundo, todos los días Dios se perdona, punto para la pastora. El tercero, la única que está anotando, es por eso que solo es leer las notas. Punto número 3, abre tu Biblia por favor en Salmos 103 verso 3, vamos a ver otra característica del amor que Dios te dio a ti, del perdón que Dios te dio a ti. Dice Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona, diga conmigo, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando Cristo te entrega el perdón, te da un perdón completo.
Él no va a decir, mira, yo te perdono esto, jaja, pero esta, no, Señor. Y nosotros muchas veces queremos hacer eso con las personas. En la relación matrimonial suele pasar mucho. Mira, es que yo te puedo perdonar eso, pero es que esto no puedo. Y hasta que tú no te humilles y pidas perdón y como que bajes y quedes, no voy a ceder. Nosotros tenemos una manera de medir las consecuencias de ciertas cosas que las personas hacen. Y cuando las personas hacen algo que realmente supera tu capacidad de perdonar, ahí entramos en problemas. Y entonces nosotros decimos, perdonamos esto, pero esto no lo puedo perdonar. Perdonamos esto, pero esto no lo puedo perdonar. Esto ya es demasiado. Pregúntale a la persona que tienes al lado y dile, ¿qué es demasiado para ti? Y ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué ha sido demasiado para Dios de lo que te ha perdonado? De los momentos más bajos que podemos tener, de los momentos donde literal nosotros decimos, Señor, yo te voy a dejar a un lado. O sea, no se lo decimos, pero con nuestras actitudes se lo mostramos. O sea, Dios ya no es el centro de nuestras vidas. Dios ya no es quien está allí como mi base. Dios es un accesorio que yo me pongo los domingos. Y Dios te dice, pero mira, yo te doy todo. El aire que respiras, la familia que tienes, el trabajo que tienes, la sanidad que tienes, el sustento que tienes, todo lo que tienes te lo he dado. ¿Cómo me das la espalda? ¿Cómo me botas como si yo fuese un accesorio que te sirve hoy y que mañana no te sirve? Dios te perdona completamente. Todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho, Dios te lo perdona. Tú y yo no podemos empezar a decir, esto sí se lo perdono a una persona, esto no se lo perdono a una persona. Porque el perdón de Dios abarca a la persona completa. Eso es lo que Dios nos dice. Por eso en el Padre Nuestro perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si el perdón es completo, no es perdón. Porque tú no puedes separar dos sentimientos que tienes contra una persona. Tú no puedes amar a esa persona y al mismo tiempo sentir rencor porque esa persona te hizo algo. Técnicamente sí lo puedes hacer, pero técnicamente te vas a destruir a largo plazo. Porque en este momento tú estás con tu esposa o con tu esposo o sigues en el trabajo en donde te hayan causado ese dolor y tú tienes esas sensaciones encontradas. Cuando tú tienes esas sensaciones, esos sentimientos encontrados, hace mucho rato que tú ya no perdonaste a esa persona. Y hay algo en tu corazón que no te deja seguir. Ponte a pensar, hagamos un ejercicio mental. ¿A cuántas personas tú sientes eso de que como que yo no sé si esa persona me cae bien o me cae mal? Me cae bien porque hace esto, esto y esto. Y me cae mal porque hace esto y esto y esto y esto. Me ha hecho esto, o no ha dejado de hacer esto y esto y esto. Y como que andamos en una dualidad. Y Dios no es así. El perdón que Dios te entregó no es así. Dios te perdonó completamente. Todos los errores, todos por cuán feos sean, Dios te los ha perdonado. Y cuando yo hacía este estudio, yo decía, uy Dios, yo no quiero perdonar como tú perdonas, porque es muy difícil. Pero por eso Dios nos dice, y Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, mira, este es el perdón que yo les voy a entregar en el momento que muera en la cruz. Y de la misma manera que yo les entrego este perdón, es lo mismo que ustedes tienen que hacer con sus hermanos y con los que no son hermanos. Perdón completo. Y la última característica que también nos toca mucho, abre tu Biblia en Isaías. Isaías 43, el verso 25. Lo encontramos, dice la palabra del Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus
pecados. ¿Cuál es la cuarta característica del perdón que Dios nos ha dado? Dice ahí, y no me acordaré de tus pecados. Muchas veces nosotros tenemos un dicho, yo perdono pero no olvido. Entonces no has perdonado. Porque de acuerdo a lo que dice Dios, tú tienes que olvidar el perdón literalmente es la cancelación de una deuda. Tú no puedes decir, y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, es que yo te perdono, pero yo sé que te perdoné y te lo tengo ahí guardado como mi as bajo la manga para el día que yo vaya a hacer algo, recordarte a ti que yo te perdoné y tú me tienes que perdonar. Porque entonces eso no fue un perdón real. Tú y yo andamos con una lista de todo lo que las personas nos han hecho para en algún momento utilizarlo. Y eso es peligroso. Peligrosísimo en los matrimonios, cuando esposo o esposa solo guardan y anotan y siguen guardando las embarradas y todas las veces que le han perdonado a su marido, y cuando llegan al siguiente conflicto van al archivo y buscan tú por fecha, ¿qué es lo más reciente? ¿O qué fue lo que me hizo hace 2 años? Este día hizo esto, hizo aquello. Y 2 años después vuelve y sale, usted se acuerda de esto, mire lo que usted hizo. Y entonces nosotros cargamos un montón de información que no te sirve, que te perjudica, que te contamina y que la utilizamos a nuestra conveniencia. Cuando tú y yo no podemos olvidar una ofensa, no hemos perdonado. Cuando hacemos una analogía entre el perdón y lo que hacía el pueblo de Israel con el ritual del perdón y de la expiación, todos sabemos del corderito que lo sacrificaban. Y si no, te voy a contar. En el Antiguo Testamento Dios utilizó simbolismos para que nosotros entendiéramos lo que significaban las cosas. De la misma manera que en el Nuevo Testamento utilizaba parábolas, en el Antiguo Testamento utilizaba simbolismos. Entonces, una vez al año había algo que se llamaba la expiación. Entonces, todo el pueblo tenía que reunirse alrededor de un lugar que se le llamaba el tabernáculo, y en ese tabernáculo tenían que presentar el mejor sacrificio que pudieran tener, todo el pueblo. Y el sacerdote llevaba el sacrificio, un animal, y lo sacrificaba en el altar y regaba la sangre en ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el mueble? Donde están los 2 querubines. En el arca del pacto. Gracias, pastora. 4 puntos para la pastora, porque el resto los perdono por no estar. Entonces ponían la sangre allí para expiar los pecados. Y entonces, si Dios aceptaba esa ofrenda, entonces el pueblo era perdonado por 1 año más. Y la mayoría de los cristianos no sabemos más o menos esa historia del corderito que sacrificaban, pero no era el único corderito. En el ritual habían 2 corderitos. Y va a sonar horrible lo que pasa con el otro corderito, pero el primer corderito era sacrificado y al otro corderito lo llevaban lejos. Y lo dejaban en el desierto para que el corderito no pudiera regresar a la casa, y el corderito moría. Y era el simbolismo que Dios decía, porque el corderito que acaban de matar era el pecado, pero la imagen del pecado quedaba allí. Entonces cogían el otro corderito y decían, miren, este corderito que se lleva acá es el pecado de todo el pueblo, y lo vamos a ir a llevar lejos y lo vamos a dejar allá lejos para que nadie se acuerde de ese corderito. Y dejaban al corderito y seguramente el corderito moría, o bueno, no sé, pero dejaban ya. Yo digo que Dios lo rescataba. Y entonces dejaba el corderito acá. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando al pueblo de que Él no te vuelve a recordar el pecado por el cual tú has pedido perdón. Y Él no te vuelve a decir, mire, ¿se acuerda hace 2 años que usted prometió que se iba a consagrar?
que usted prometió que iba a leer la Biblia todos los días, que usted prometió que iba a ir a la iglesia todos los domingos, a no ser de que hubiese puente? ¿No se acuerda? Dios dice, o sea, que no hubiese el feriado del lunes, que es más largo. Entonces, en Colombia es un chiste para los colombianos, tengo que hacer más internacional. Entonces, muchos de nosotros le prometemos cosas a Dios que no cumplimos. Es por eso que Salomón le decía en el libro, decía: ten cuidado de prometerle cosas a Dios. Es mejor que tú llegues y te quedes en silencio, que llegues, prometas, se te olvides y ahí queda pendiente lo que tú has prometido. Pero cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios y Dios ha perdonado el pecado que tú has cometido, dice Dios que Él lo olvida, que lo echa al fondo de la mar y nunca más recuerda lo que tú y yo hicimos. ¡Qué bendición! Porque eso quiere decir que tú y yo todos los días arrancamos con un ¿qué? Con un libro en blanco. Mira a la persona que tienes al lado y dile: te voy a dar un libro en blanco. Y vamos a mirar cuánto dura ese libro en blanco. Se va a llenar rapidito. Porque tú y yo no podemos olvidar. Tú y yo guardamos las cosas que nos duelen y las archivamos, las clasificamos: dolor causado por la familia, dolor causado por trabajos, dolor causado por lo que sea, y lo tenemos ahí, nos tenemos ahí. Y cuando esos sentimientos llegan a nuestra vida y los tenemos almacenados por mucho tiempo, nuestra vida cambia, porque es una predicación que ya habíamos dado. Eso empieza a ser como un filtro en tus ojos, que empieza a ver. Tú empiezas a ver el mundo a través del dolor que te ha causado las personas. Y tú ya ves a tu esposo y lo único que ves cuando ves a tu esposo son todos los errores que él ha cometido contigo. Cuando ves a tu esposa ves todos los problemas en los cuales has estado. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve a través de la sangre de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos como una página en blanco, porque cuando Dios nos mira y te mira a ti bañado con la sangre de Jesús, y no ve pecado en ti, porque ve la sangre de Jesús que te limpia, que te purifica y que te transforma. Y Él no está diciendo: y tú hiciste, y tú no hiciste, y tú aquello. Pero tú y yo no queremos hacer eso. Cuando Jesús le estaba enseñando a los discípulos el perdón, no les estaba diciendo una frase para Twitter, no estaba diciendo una frase para que te mires, te vayas al espejo y tomes una foto en Instagram y dice: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No, Dios te estaba haciendo algo mucho más profundo y te estaba diciendo: mira, ¿quieres saber cómo es el perdón? Te voy a mostrar cómo yo te perdoné a ti. Y ese es el perdón que Jesús le estaba mostrando a los discípulos. No es el perdón de palabras, de sí, yo lo perdono y salió, pero sigo guardando ese resentimiento en mi corazón. O sigo diciendo: yo te perdoné que tú hicieses esto, pero esto sí no te lo perdono. Y entonces, como no te lo perdono, yo cambio. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú no perdonas, hay un cambio en ti. Y tú empiezas a cambiar con la persona. Tantos matrimonios que se han destruido porque no se perdona. Y entonces ya cambian, ya no se puede confiar, ya no se puede amar, ya no se puede compartir, porque está ese dolor ahí que está vivo, y con los rencores y con todo lo que tú llevas, tú lo único que haces es que ponerle más leña al fuego y avivar el problema hasta el próximo problema, que ya de verdad se convierte esto en un incendio y hasta aquí quedó la cosa. Ese no es el perdón que tú y yo tenemos que otorgarle, y ese no es el perdón que Dios te ha dado. Es por eso que Jesús decía en la oración del Padre Nuestro que tú y yo debemos perdonar a los demás de la manera en que fuimos perdonados. Iglesia, ahorita que sales, ahorita que tienes que hacer el resto de las cosas, las personas van a hacer cosas que te van a herir. Las personas van a hacer cosas que no te van a gustar. Las personas te van a atacar. Y tú y yo tenemos que ser como fue nuestro Señor Jesús y decirle: te perdono y te amo. Y continuar. ¿Es justo? Pareciese que no. Es por eso que después vamos a predicar sobre la venganza. Pero dice Dios:
Mía es la venganza. Hay un capítulo, hay un verso que yo sé que mis papás siempre me molestan y es porque yo digo que uno tiene que orar por las personas que le hacen mal a uno, porque ascuas de fuego acumulan en su cabeza. Y entonces, déjame decirte, Dios no es deudor de nadie. Tú vas a tener que de pronto sufrir al perdonar, pero tu sufrimiento no es en vano. Todas las lágrimas que has derramado por perdonar no ha sido en vano. Tal vez la próxima vez hay que tener un poco más de cuidado al escoger, para que no hayan esos inconvenientes de estar perdonando, pero todo lo que tú has perdonado y las lágrimas que hemos derramado por eso no son en vanas. Dios las tiene allí, Dios las está viendo y Dios dice, de la misma manera que tú estás luchando para perdonar, así mismo yo te voy a restaurar, así mismo yo te voy a dar, así mismo yo te voy a levantar. Pero no queramos tener el embudo grande para nosotros, que nos perdonen, que nos amen, que nos quieran, que nos ayuden, que nos cuiden, que nos apapachen, que nos consientan, si nosotros no queremos hacer lo mismo para las demás personas. Y más si a esa persona que estás haciendo es un hermano tuyo, una persona que está allí sentada al lado tuyo, porque todos somos familia de Dios. Mi amada familia, eso es lo que Jesús nos está pidiendo el día de hoy. No es tarea fácil, pero por eso dice Dios, todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. No llegues a decir es que yo no puedo perdonar, yo no puedo dejar ir esto, yo no puedo soltar esto. Tenemos que empezar procesos de restauración. Nosotros creemos en la restauración. Y hay personas que necesitan ser restauradas por los dolores y las heridas que causan muchas cosas. Pero sí se puede, mi amada iglesia, sí se puede. De la misma manera que Jesús lo hace, tú y yo lo podemos hacer. Cierra tus ojitos por un instante. Y hoy te invito a que tú pienses por un instante a todas aquellas personas que tal vez de una u otra manera te han hecho algo que no te haya ayudado, que no te haya servido aparentemente. Y empiézale a decir, Señor, tal vez no quisiera perdonarlas. Tal vez esa persona que causó dolor o que hizo algo que me ofendió, tal vez lo hizo sin querer hacerlo, o literal, fue usada por el enemigo para lastimarme. Pero hoy recuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy, como un acto en fe, dile, Señor, yo quiero perdonar. Enséñame a perdonar, Jesús. Enséñame a perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermana, a mi hermano. Jesús, enséñame a perdonar de la manera que tú me has perdonado a mí, de la manera que tú me has amado a mí. Yo quiero hoy hacerlo con las demás personas. Jesús, no es fácil porque tal vez me siento vulnerable. Tal vez siento que las personas se van a aprovechar de mí si yo perdono y perdono y perdono, Jesús. Padre, pero hoy yo pongo ese sentimiento en ti, pidiéndote que tú seas quien obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, no me importa lo que las personas hagan, lo que las personas digan, si se quieren aprovechar de mí o no se quieren aprovechar de mí. Yo lo único que quiero ser es más como tú y caminar como tú caminas, Jesús. Crecer conforme a tu estatura, Cristo Jesús. Eso es lo único que nos interesa. Padre, hoy te pido por esta iglesia, Dios. Señor, tantas situaciones que tal vez nos hieren, nos lastiman, Padre Celestial, pero seguimos allí, Padre. Te pido que tú seas obrando en nuestras vidas, restaurándonos, Señor, sanando nuestras heridas. Padre, dice tu palabra que tu amor hacia nosotros es como ese bálsamo que restaura nuestras vidas. Señor, hoy te pido que tú traigas restauración a nuestras vidas, que tu amor, Señor, pueda cubrir multitud de pecados, Señor, multitud de transgresiones, iniquidades, Dios. Padre, te pido que tú seas obrando en nosotros, Señor, para que nosotros no seamos quien juzgue, no seamos quien condene,
seamos los que otorguemos perdón y amor, gracia inmerecida, Dios. Perdónanos si nosotros hemos puesto, Señor, estas condiciones para perdonar, condiciones para hacer, condiciones para actuar. Señor, lo que queremos es realmente dar de lo que recibimos. Hemos recibido tu amor instantáneamente, Dios mío, sin condiciones, repetidamente, Padre Celestial, y nunca más te olvidas, nunca más recuerdas lo que hemos hecho, Señor. Hoy queremos hacer eso, Dios mío, en nuestras vidas, porque sabemos que nuestras vidas serán mejores si tomamos ese camino, Jesús. Porque tú eres quien conoce lo que nos conviene, y por eso nos dices, perdona. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Permite que esta palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestras vidas, Señor, y dé gloria, Señor, para ti. Te damos mil y mil gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, dale un aplauso al Señor, Él merece toda la gloria, toda la honra.